Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Hoy vamos a hablar de la estrategia. Sí, señoras y señores, la estrategia que tiene la Fiscalía de Estados Unidos para probar el multimillonario lavado de dinero realizado por la ex enfermera de Chávez y su esposo. Tal como estaba previsto, este lunes 21 de noviembre se dio inicio al enjuiciamiento de Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la enfermera de Chávez, así como de su esposo Adrián Velázquez Figueroa, el ex escolta, acusados de formar parte de una gran trama de corrupción que a la sazón del sistema de control de cambio imperante en Venezuela a lo largo de la gestión del gobierno de Hugo Chávez y liberada de facto únicamente en los últimos años del gobierno de su sucesor, el usurpador Nicolás Maduro Moros, alias el Bobo de Cúcuta, supuestamente permitió millonarias ganancias con el diferencial cambiario a Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y testaferro de Diosdado Cabello. Será el próximo 28 de noviembre cuando tenga lugar la primera sesión de juicio con las declaraciones de apertura en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, constituyéndose en el primer proceso de los múltiples que involucran a varios acusados venezolanos en actividades de lavado de dinero, que se dilucide en las salas de la Corte, pues la tendencia hasta ahora había sido la admisión de culpa por parte de los involucrados. Díaz Guillén, quien ejerció como tesorera nacional en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario hoy difunto, extinto en la sexta paila, de donde no volverá, el Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido cerca de $65 millones en sobornos por parte de Raúl Gorrín, correspondiéndole a la Fiscalía el próximo lunes aprobar estos hechos ante el jurado. El pasado 18 de octubre de este año 2022, el juez de la causa, William P. Dimitroglou, le dio entrada al acta sin papel de los procedimientos llevados a cabo hasta la citada fecha, los cuales, a saber, sirvieron para considerar en conferencia de Estado una serie de mociones de la defensa dirigidas a solicitar la exclusión de evidencia y de testigos del gobierno, así como para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación por estimarlos prescritos con retraso previo. Estas acciones de los abogados de Díaz Guillén se formularon por considerar que se violaron el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Luego de escuchadas las partes y sus alegatos, el magistrado negó las mismas. Igualmente, el juez Dimitroglou ordenó la presentación de los listados de testigos y de las pruebas. Cabe destacar que la defensa ha tratado por todos los medios de impedir que en el juicio testifique Alejandro Andrade, alias el Tuerto Andrade, quien, como ya señalamos, antecedió a Claudia Díaz Guillén en la Tesorería Nacional de Venezuela y habría dado inicio a la famosa trama de corrupción junto con Raúl Gorrín. Andrade se declaró culpable de un solo cargo de conspiración de lavado de dinero por $1.2 mil millones. Por ello recibió una sentencia de 10 años en noviembre del 2018, que logró rebajar gracias a una gran colaboración con la justicia. Dicha colaboración fue lo que le permitió ampliar la acusación de la Fiscalía y de esta manera incluir a Claudia Díaz Guillén, a Adrián Velázquez Figueroa y a Raúl Gorrín, quien es el presunto cabecilla de la trama. Andrade, quien se convertiría en el testigo estrella de este proceso,
habría aportado los datos fundamentales que, junto a transferencias bancarias y a correos electrónicos entre los involucrados, le facilitaron a los fiscales la estructuración del caso, cuyos hechos ahora esperan demostrar en la corte. Las evidencias del gobierno incluyen las transferencias efectuadas por Raúl Gorrín a cada uno de los acusados, desde Suiza a varias cuentas en Miami a nombre de los demandados. En el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, los fiscales intentarán comprobar que Raúl Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dichos acusados, de manera de asegurarse así la participación en las operaciones de cambio de moneda extranjera en Venezuela, que le generaron cientos de millones de dólares en ganancias, irregulares, por cierto, que fueron lavados con inversiones inmobiliarias y en entidades bancarias también de los Estados Unidos. El 19 de octubre del 2022, el juez William P. Dimitrovleas, juez del Distrito Sur de la Florida, luego de escuchar los alegatos en fecha previa del 18 de octubre del 2022 y luego de haber consultado con el juez Rosenberg, determinó que el citado magistrado debía emitir una orden de apertura limitada con respecto a la moción de la regla 35 en 1782-42 CR y en esencia manifestar también allí las posibles ausencias de preocupaciones del CIPA. Igualmente ordenó que el juez Rosenberg ingrese una orden de apertura limitada con respecto a las transcripciones de la moción de la regla 35 en el caso. Ante la Corte, los abogados Maricel Descalzo y Andrew Fieldman, en representación de Claudia Díaz y Adrián José Velázquez Figueroa, presentaron también un listado preliminar de los testigos que tienen previsto llamar al estrado en la defensa conjunta que ejercerán los demandados. Así serán llamados a testificar los agentes especiales Greg Mervis, Slade P. Schering, Mark Shilby, Daltricia A. Jean y Sandalio González. Asimismo van a testiguar Josmel Velázquez, Carlos Pérez, Aniráis Camino y Angélica Barrios. Del mismo modo, los abogados advierten que interrogarán a cualquier testigo en la lista del gobierno. El 28 de octubre del 2022, los abogados de la defensa presentaron un listado de pruebas conjuntas que presentarán en el desarrollo del juicio, reservándose cómo admitieron el derecho de modificar o complementar las dichas pruebas y utilizar cualquier otra de las presentadas por la Fiscalía durante el proceso. Se trata de un total de 57 documentos de diversa índole. Entre ellos hay copias de los convenios cambiarios y de otras leyes venezolanas, hay resoluciones gubernamentales, hay certificados de depósitos, entre otros. El gobierno, a través de Paul A. Hayden, de la sección de fraude, división criminal del Departamento de Justicia, y Kurt K. Leckenheimer, asistente del fiscal para el Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González, respondieron en oposición a la moción conjunta para excluir al testigo Alejandro Andrade, que fue presentada por los acusados. La Fiscalía estima que la solicitud de Claudia Patricia Díaz Guillén y de Adrián José Velázquez Figueroa de excluir el testimonio de Andrade o que el tribunal ordene al gobierno revelar información clasificada a la defensa de manera que puedan indagar sobre la misma en el contrainterrogatorio debe ser denegada. Los acusados sostienen que el tribunal no siguió los requisitos y los procedimientos de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, conocida como CIPA, que la información retenida de los acusados era Brady y Giglio y que CIPA no pesa más que las demandas de debido proceso constitucional de Brady. En ellos se sustentan para pedir que la declaración del testigo cooperante, es decir, del tuerto Andrade,
sea excluida. Para el gobierno, la argumentación de la defensa es otro intento más de volver a litigar sobre una materia que ya fue negada por el tribunal el 18 de octubre del 2022, cuando el juez Dimitrov Leas negó la moción para excluir las evidencias y excluir al testigo del gobierno, así como la moción para desestimar los cargos 1, 9 y 10 de dicha acusación. Advierten los fiscales que incluso si la Corte considera a los argumentos de los demandados, igualmente fracasarían. Por tanto, el tribunal, como el gobierno, se van a ceñir a lo establecido en la CIPA. Cabe destacar que el pasado 13 de octubre del 2022, la Fiscalía hizo una presentación clasificada de conformidad con CIPA y al día siguiente el tribunal efectuó una audiencia a puerta cerrada ex parte y el gobierno presentó información no clasificada a la defensa. Subrayó el gobierno que la CIPA no va a cambiar las obligaciones de descubrimiento de la Fiscalía y tampoco va a alterar las reglas de la evidencia. Explicaron que esta norma exige una serie de procedimientos en las etapas previas al juicio, en el juicio y en la apelación, para proteger el derecho del acusado del debido proceso. Además, subrayaron que la CIPA tiene como objetivo la protección y restricción del descubrimiento de información clasificada de tal manera que no perjudique el derecho del acusado a tener un juicio justo. Esta ley crea un procedimiento previo sobre la admisibilidad de toda la información clasificada. En razón de que la jurisprudencia ha determinado que los tribunales del distrito tienen la potestad de decidir si la información clasificada es relevante para la determinación de culpabilidad o inocencia del acusado, o si es útil para la defensa, o si es esencial para una determinación justa de la causa. Está solo dentro de su autoridad retener la divulgación de la información. En este contexto, sostiene el gobierno de Estados Unidos que se inscribió la decisión de la Corte de llevar a cabo una audiencia a puerta cerrada, ex parte, y luego de ello ordenó al gobierno presentar a la defensa la información no clasificada, es decir, las que sí cumplieron las pautas del CIPA. El gobierno cree que las motivaciones esgrimidas por la defensa para buscar información adicional sobre Alejandro Andrade no procede, y que es infundado el argumento de haberse incumplido el CIPA por parte del tribunal. El asunto se remedia con la exclusión del testigo. El gobierno manifestó su preocupación por el hecho de que un coacusado en condición de fugitivo se habría puesto en contacto con un testigo ya identificado, al cual habría hecho a través de un tercero. Por lo conocido por la Fiscalía, el contacto se produjo para indagar si efectivamente el testigo estaba testificando y por qué razón lo estaba haciendo, lo que el testigo tomó esto como un acto intimidatorio. En razón de que el referido testigo solo había sido identificado por el abogado de Díaz Guillén en cumplimiento de una orden judicial y nunca se había mencionado su nombre como posible testigo del gobierno, por lo que se tiene como información confidencial, la Fiscalía estimó necesario que se convocara a una conferencia de Estado para aclarar este contacto inapropiado. Por todos lados que ustedes lo vean, señoras y señores, Claudia Díaz y el esposo están hundidos y están tratando de desestimar y de impedir que el tuerto Andrade suelte la sopa y cuente todo lo que tiene que contar. El delito de amedrentamiento contra testigo es algo que está sumando allí, y que haya sido Claudia Díaz o alguien vinculado a ella quien haya tratado de amenazar a este testigo, la pone en peores condiciones. Bueno, estaremos pendientes cuando ya arranque, como es el juicio el próximo lunes. Voy a traer toda la información, así que pendientes. Ventaja: Fiscalía no se ha dejado amedrentar por nada ni por nadie. Todo sigue al pie de la letra. Bien, antes de despedirme, te recomiendo que si quieres ganar dinero estudiando desde casa, vea la descripción del video y allí te voy a dejar 2 enlaces. Dale clic y te espero adentro.
Te invito también a regalarme un like, a compartir esta noticia en las redes sociales para que la gente sepa lo que le espera a la corrupta Claudia Díaz y su esposo. Y también no olvides comentar. Sígueme en TikTok como @escuela para millonarios y también sígueme como @filósofo777USA. Bendiciones para todas y todos.